Es que sí, ese periodista tiene mucha influencia. Digamos, Edith Febles aquí tiene mucha influencia. Pero cuando tú te vas a los medios que propagan el odio, el nivel de alcance es mayor. La derecha ha articulado un discurso de forma tal que odia a la comunidad LGBT, pero también a los afrodescendientes. Yo creo que En el hay Senado. una persona y dos que por lo menos no están en contra de las causales y no son antihaitianos declarados. En el Senado. Sí, creo que puedo decir eso, creo, pero no me atrevo a decir los nombres porque ahorita se miran. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos una visita que nos agrada muchísimo porque es una querida colega con la cual compartimos espacio de trabajo y que es de esas periodistas que no simplemente se conforman con hacer un trabajo y ganarse el pan, tienen inquietudes, tienen preocupación en el mejor sentido por la sociedad, por el tiempo en que les ha tocado vivir, y no solo en su país, sino en lo que ocurre en el mundo. Se trata de Rianny Méndez, a quien con mucho gusto saludamos. Hola, Rianny. Hola, don Gustavo, qué gusto estar aquí. El gusto es nuestro, como decía el concierto, ¿verdad? Bien, bueno, hemos querido hablar con Rianny. Ella tiene un programa de radio interesante que se llama Canoa Púrpura. La columna se llama Canoa Púrpura, Canoa es la Púrpura. que sale por Acento, y está Libertarias, que es un segmento que se transmite por la República Radio. República Radio, entonces dentro de relacionados. República Radio Libertarias, ¿verdad? Que ya por el nombre ustedes saben por dónde va la cosa. Mujeres exigen derechos, denuncian cosas mal hechas, exigen la inclusión, libertad. Y entonces la columna aquí en Acento que sale los martes, Canoa Púrpura. Nombre bonito, ¿verdad? Bueno, quisimos hablar con Rianny porque hemos visto y hemos conversado su preocupación. En estos momentos, en República Dominicana y en el mundo, hay una ola de unas ideas extremistas que recuerdan mucho lo que pasó en la Europa de los años 20, con aquellas ideas que irrumpieron del fascismo, del nacionalsocialismo o nazismo, y aquí en las Américas que se fueron impusiendo gobiernos dictatoriales, muchas veces militares. Entonces aquí afloran algunos grupos con esas ideas y los partidos que están cómodos en el sistema, sean conservadores o un poco más liberales, como que eso no les importa mucho. Tampoco han mostrado preocupación las organizaciones progresistas, liberales o de izquierda. Pero hay mucha gente que entiende que hay que prestarle atención, porque esto tiene un apoyo nucleado internacional que no se ve muy fácil muchas veces. ¿Qué tú piensas, Rianny? Rianny Méndez. Bueno, no, pues, es bueno como también poder conversar esto con otros periodistas, porque nos atañe también a nosotros, porque parte de esto es una estrategia, como yo lo veo, a diferentes niveles, ¿no? La parte política propiamente, la definición de las ideas que están muy claras, pero hay una parte de incidencia mediática abrumadora, y es algo en lo que la gente que hacemos comunicación, periodismo, tenemos que reflexionar, porque nosotros hacemos a veces muy buenos trabajos que los lee una élite, o que los escucha una élite dentro de cada país, y tenemos nuestros reconocimientos, se hacen cosas muy interesantes que luego se discuten en las universidades, pero el espacio mediático, el espacio de la difusión de las ideas, lo que está llegando a la gran población, a los barrios, no son esas cosas, ¿no? A veces uno piensa, bueno, tal periodista tiene mucha incidencia, y la tiene, pero cuando tú comparas, por ejemplo, los periodistas que son aquí más equilibrados, que defienden ideas de derechos humanos y demás, y dices, oh, tiene mucha incidencia, pero cuando te vas a los que tienen otra propuesta donde libremente
propagan el racismo, la misoginia. Cuando ves eso y ves que es el triple, que lo cuatriplica, que llega a espacios donde esos periodistas no llegan, es motivo de preocupación. Y es algo que debemos analizar. El politólogo Elvin Calcaño, Sí, que muy bastante, bueno. que muy bueno analista, yo le entrevistaba aquí respecto a eso, y él decía incluso que es evidente que esa neoderecha, extrema derecha, le ha ganado la batalla a los sectores democráticos, progresistas y de izquierda en las redes, por ejemplo, en el campo de En las redes y en los medios que las redes permiten, por ejemplo, los canales de YouTube, es abrumador, o sea, y cuando tú lo analizas, lo veo aquí, pero por razones de trabajo lo he visto también en países del Caribe a los que tengo que dar seguimiento y conversando con colegas y me dicen, no, es que sí, ese periodista tiene mucha influencia, digamos, Edith Febles aquí tiene mucha influencia, pero cuando tú te vas a los medios que propagan el odio, el nivel de alcance es mayor. No quiere decir que la gente crea todo lo que dicen, pero por lo menos tiene un mayor nivel de alcance. Crean un imaginario. Crean un imaginario. Es tan así que vimos que en las últimas elecciones hubo varios de esos protagonistas mediáticos que fueron candidatos. Sí. Les fue muy mal a la mayoría, por lo que yo celebro, ¿verdad? Me lo gocé, que fuera tan mal. Pero gente con unas ideas de verdad lo que aspiran es a suprimir derechos permanentemente. O sea, totalmente. Entonces yo lo que veo es esa alianza política, una estrategia mediática que no solo a los sectores de izquierda, incluso a los medios tradicionales, con los que muchas veces somos críticos, aunque trabajamos en ellos, ¿verdad? Toda esa contradicción, como cualquier gente de humanidades y ciencias sociales, pero ya no es ni siquiera solamente los intereses propios de los medios y demás, sino que hay un grupo que incluso no tiene ni que cumplir con el equilibrio mínimo que tiene que cumplir un medio tradicional por más conservador que sea. Porque ese es otro divulgar el odio libremente. Exacto, ellos no se acogen a leyes ni a nada. Nada. Ahora mismo, para ponerte un ejemplo, que la Junta durante los procesos electorales pide comedimiento y pone ciertas restricciones para evitar que se arme un lío y que digan una cosa que es mentira y la pongan como verdad. Pero en las redes nada de eso se respeta. Nada de eso. Se inventaba cualquier cosa, video falso, lo que fuere, fingir la voz de alguien, no importa. Pero el problema no es tanto las redes como el uso, porque así como esos grupos ultra usan las redes y hacen esas alianzas con gente que se viste de cultura popular, en teoría lo mismo pueden hacer los progresistas. Y cualquiera, y los científicos. Tú lo has dicho en teoría. Pero claro, yo sé que no es tan fácil. En las redes también se necesitan recursos para crear estructuras que tengan más alcance, porque a veces pensamos, bueno, sí, es verdad que tener un canal de YouTube te permite tener un alcance, pero hay gente y grupos de derecha que pueden contratar expertos en algoritmos, invertir en publicidad en principio, y por supuesto, como no tienen medida, como no tienen que cumplir con los estándares que cumple un medio de por lo menos cierto equilibrio, entonces cualquier cosa los puede hacer viral, cosa que... Bien, o sea, tú tienes esa preocupación. Claro. ¿Y cómo tú piensas que incide eso en la otra labor? Decía McLuhan que los medios son las aulas sin muros. En cierto modo, un poco supeditan a veces la educación informal de la gente, cierto tipo de ideas que la gente las conozca y por lo menos lo desinquieten y pueda, si no debatirlas, pensarlas. Pero con esa incidencia brutal de ese tipo de ideas, ¿cómo tú crees que incide eso en las decisiones que toman los ciudadanos a la hora, por ejemplo, de votar incluso? Bueno, aquí todavía somos un país como fiel de alguna manera a los políticos del status quo, a los políticos tradicionales, yo creo. Y entonces todavía la gente vota por sus conservadores, pero todavía no se vota masivamente por un antisistema, por un
Trump, por un Bukele, pero creo que puede pasar eventualmente. Dentro de los partidos minoritarios, quien ganó, quien sacó más cantidad de votos, es una persona, creo que se puede decir francamente, que está ligada al trujillismo. Sí, vamos a poner un puntito ahí, Sí. Riandy, con tu permiso, vamos a una primera pausa y volvemos. Continuamos con la periodista Rianny Méndez, esta conversación sobre estos temas que para mucha gente son marginales, pero yo pienso que no. No son marginales. Empiezan a mostrar una corriente que debe llamar la atención. Tú decías de ese que entre los minoritarios fue el único que estuvo por encima de la barrera del 1. Del 1. Y claro, es algo todavía pequeño. O sea, quedó como cuarto partido. Sí, señores, por encima de lo que fue una sigla como el PRD. Bueno, pero esa es otra historia. Sí, esa es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que no podemos tomarlo a la ligera y no podemos decir, ay, son pocos votos. No, tenemos que verlo como lo que es, una señal de alerta de que ya sea por un desencanto total del sistema o ya sea porque están seducidos por esas ideas extremistas, hay gente que está votando por alguien claramente ligado a las peores ideas de la sociedad dominicana, al trujillismo, señores, a la herencia del trujillismo. Y no solo de la sociedad dominicana, porque se han dado dos acontecimientos en los últimos meses. Uno fue una conferencia en Estados Unidos que reunió a esos políticos con ese tipo de ideas. Ahí estuvo Milei, estuvo Bukele, estuvo Trump. No fue Bolsonaro porque tiene impedimento por asuntos judiciales. Fue el señor Abascal de España, entre otras bellezas. El señor Kast de Chile. Y las cosas que ahí se dijeron. Y ahora hubo en España también una reunión. Y ahí se dijo cosas contra los migrantes, contra las mujeres, contra la persona LGTB, tremendas. Claro, y también, y ese es un punto importante para la sociedad dominicana, entender el riesgo en el que estamos básicamente la mayoría, porque la derecha ha articulado un discurso de forma tal que odia a la comunidad LGBT, pero también a los afrodescendientes. Sí, no, porque es un paquete que ellos arman. O sea, no es la derecha que tú dirás, por ejemplo, digamos una derecha tradicional aquí, los reformistas. Sí. Bueno, veían con buenos ojos a Trujillo, elogiaban a Balaguer, pero y más o menos iban cónsonos con los discursos de la iglesia más derechista, pero no eran tan agresivos en ese aspecto contra una feminista, contra una persona gay, pero ya no han asumido o de ahora asumen ese discurso. Ese es un discurso a la franca. Yo pienso que los reformistas siempre lo tuvieron, pero que no tenían tanta necesidad de expresarlo porque tampoco había en ese momento tanto no se ponía en peligro su poder tampoco. Humanos, no, y que, señores, para un muchacho gay salir del closet, si ahora es difícil, pensemos hace 30 años, era imposible, yo creo. Era muy complicado, excepto en algunas familias que podían irse al extranjero, no sé. O aquí había una convivencia, por ejemplo, en barrios, comunidades, que en muchos lugares la gente sabía, fulano es gay, o decían pero que esa persona aprendía a sobrevivir en una cotidianidad, y como él no era un activista tampoco lo acosaban tanto. No. ¿Entiendes? Claro. Pero también mi punto iba en abrir los ojos y entender que cuando un grupo está en peligro, muchos otros también lo están. Que se empieza con la comunidad LGBT, pero tú continúas con otros grupos a los que puedes atacar. Sí, porque es un tanteo que van a hacer. Y aquí a veces somos muy ligeros en pasar por alto, cuando no apoyar directamente, aunque eso es una minoría, acciones de violaciones a derechos humanos de grupos como los migrantes haitianos. Porque, bueno, a mí no me afecta, a mí no me importa. Pero hay que saber que si tú empiezas a atacar a los migrantes, y eso se permite, empiezas a dar licencia para que se ataque a otros grupos. Y tú mismo te pones en riesgo. Entonces, hay un momento en el que no es riesgoso hablar.
en el que no es riesgoso mostrar apoyo, en el que se pueden poner límites. Y este momento en la sociedad dominicana es ahora, porque si lo seguimos dejando pasar, esos límites se van a ir moviendo cada vez más. Se van ampliando. Se van ampliando y ya de por sí es una sociedad que tolera ciertos abusos. Por ejemplo, la aceptación que tienen aquí los intercambios de disparos, eso es alarmante. La gente piensa... Que lo menos que son intercambios. Sí, ya sabemos que son ejecuciones a la clara. Pero la gente dice, no, porque eran delincuentes o sea, sí, pero si tú le das licencia al policía para que mate a cualquiera, mata al delincuente, mata al que no es delincuente y un día te va a matar a ti. Lo que ha ocurrido, que cuando hay un policía de esos de manos duras y la gente lo elogia, mira, fulano tiene ese barrio tranquilo, él mata a todos los delincuentes. ¿Qué pasa? Que ese termina matando por encargo y al servicio de grupos de bandas criminales. Eso lo vimos con la soga, por ejemplo, y se ha visto con otros casos. Totalmente. Entonces, este es un momento muy crucial, muy crucial. Y la gente que está preocupada por los derechos, aunque tenga sus diferencias en diversos temas, incluso en preferencias internacionales, a los fines de salvaguardarse y preservarse incluso a sí misma, tiene que unirse y tiene que pensar en una defensa de unos límites mínimos al menos. Y eso a mí me preocupa. Incluso los partidos más con ideas más pro derechos en general no pueden unirse. O sea, a mí eso me llama la atención. Las derechas con grandes diferencias, porque claro, ni toda la izquierda piensa igual, pero ni toda la derecha tampoco. Hay muchos matices. Entonces, aún con esos matices y esas grandes diferencias e incluso conflictos de intereses por temas económicos, porque no es lo mismo un empresario del sector financiero que de la industria. No. Muchas veces la política que beneficia a uno puede perjudicar a otro. Sí, así mismo es. Y estamos hablando de mucho dinero. Aún así, esos grupos en un momento se unen para empujar algo. Y entonces, yo le decía a un amigo mío, y entonces, señores, la gente pro derechos, la gente de izquierda, por una diferencia mínima. A veces por una palabra. Porque yo creo que el estado último de la humanidad debe ser la anarquía, y yo no. Yo creo que el Estado siempre va a jugar un rol, algo que no sabemos si es en 1000 años que va a pasar, pero esa diferencia, que es una diferencia a futuro, no para los próximos 4 años, porque en los 4 años no lo vamos a resolver, hace que no nos unamos para defender un derecho humano básico o una política pública básica, y eso a mí me parece desquiciante. En eso contrario a esos grupos conservadores, que tú verás que si uno de esos grupos despunta y comienza a crecer, todos se le van a unir y van a empujar hacia una misma causa. Pero a todo esto, Rianny, me gustaría que tú hables un poco, o que hablemos un poco de ese contexto internacional, porque hay un trasfondo y eso mueve no solo aquí las influencias en todas las plataformas, redes y eso, sino que hay otros dos elementos ahí de por medio. Están el elemento de la manipulación de la fe de la gente. Hay una especie de neoevangelismo que no se parece nada a los que conocimos muchas veces, ¿verdad? Personas que, bueno, leían su Biblia, iban a su templo, pero que no eran tan beligerantes, incidiendo en cosas de la sociedad fuera del templo, como los que hay ahora, que en todos se entrometen y además que manipulan de una manera a la gente increíble. Eso por un lado. Lo otro es que hay unos recursos y unas fuerzas internacionales que están actuando de común acuerdo. Totalmente, totalmente. Y yo pienso que esa es una reflexión que hay que hacer en algún momento. Los medios de comunicación también difunden mucho esos discursos ultra de las iglesias. Y por supuesto, un medio es el reflejo de todo lo que pasa en la realidad. Y debe difundirlo. Debería ser reflejo. Sí, pero bueno, pero debería contextualizarlo también. Porque no todo lo que dice
un loco se pone tal cual. O sea, si sale un médico ahora antivacuna, pues no lo ponemos tal cual. Ponemos, quizás si empieza a tener mucha influencia, podemos poner lo que él dice y que mucha gente lo sigue, pero lo que la comunidad científica dice para hacer un contrapeso y explicar bien el fenómeno, ¿verdad? Pero a veces con los políticos ocurre que cualquier cosa que digan simplemente se reproduce sin poner un antecedente, sin poner una explicación. Y el contexto en que y dijo el contexto. eso. Entonces, ahora lo que ocurre, digo, también es que con la crisis de los medios, si tú tienes 3 periodistas, para cubrir 10 cosas, no puedes poner a nadie a buscar contexto. No es tan fácil. Eso también eso es parte también, yo lo entiendo. uno de los problemas de este tiempo. Vamos a otra pausa y volvemos, Reni. Rianny Méndez, periodista y una persona que tiene preocupación por más allá del ejercicio del periodismo como tal, por lo que es la sociedad, el mundo, los derechos de las personas, es nuestra invitada de este día. Bueno, entonces, a mí me preocupa particularmente algo, Rianny, que se está viendo eso como algo insignificante y como indiferencia. No lo es. Las iglesias, por ejemplo, la rama más conservadora de las iglesias, hace alianzas transnacionales. Y mueven recursos. Y transnacionales, transcontinentales. Estamos hablando de algo muy, muy serio. Los grupos conservadores de las iglesias y apoyan candidatos de muchas maneras, a veces de forma más directa o de forma menos indirecta. Y esos candidatos van tejiendo relaciones con las comunidades, porque la vida no es blanca o negra. Una persona que es antiderechos, de repente también trabaja contigo en temas comunitarios que la gente pro derechos no está ahí. Y se van tejiendo esos vínculos, pero eso es peligroso, porque al final, cuando esa gente llegue al poder, ¿a qué va a apostar? Ahora tenemos un Congreso que parece que va a ser más conservador. El Congreso electo, aunque todavía no se tienen todos los datos de los diputados hoy, parece que va a ser más conservador que el que tenemos. Que ha salido electa, yo veo 2 más o menos. 2 de 32. No, pero eso es en Senado, no, yo te digo 2 de 100 y pico de diputados. Eso es muy grave. Yo siento que es muy grave. En el Senado yo no veo así nadie que tú puedas decir, este va a defender tales derechos, no. Bueno, yo creo que hay una persona y 2 que por lo menos no están en contra de las causales y no son antihaitianos declarados. ¿En el Senado? Sí, creo que puedo decir eso, creo, pero no me atrevo a decir los nombres porque ahorita se viran. Bueno. Te hacen quedar mal. Me hacen quedar mal, pero creo que al menos esos 2 no tienen un discurso así totalmente antiderechos o que, no sé, me parece a mí. Pero es grave lo que está pasando en el Senado. Pero mi punto era pensar en esas alianzas que las iglesias, la parte más conservadora de las iglesias cristianas, incluyendo católicas, protestantes y otras que son como inclasificables, en el sentido de que son ideas o sea, son iglesias que no son parte del protestantismo clásico ni siquiera. Algunas no son ni siquiera iglesias formales. Aquí hubo casos de 2 muchachos que comenzaron a salir y la gente lo tomaba a broma en YouTube, que se vestían una cosa con un cuello aquí arriba hasta abajo. Yo no sé con este calor cómo soportan eso. Y después se separaron porque pelearon, pero se hicieron de un público que lo seguía. La gente lo seguía porque se reía de sus cosas extremas. Ellos denunciaron, por ejemplo, que Dios le había dicho que la habichuela con dulce eran una cosa del diablo. Imagínate tú, pero así mismo dicen cosas terribles sobre los derechos de la gente. Recuerda que en el caso de Bolsonaro hubo más de 400 sectas que hicieron una labor en esos barrios, en la favela y eso para que él ganara. Hay una combinación. Y en El Salvador con Bukele también. Sí, hay una combinación de grupos de iglesias más tradicionales, tanto católicas como protestantes, como de nuevos, no sé cómo llamarle, como emprendimientos de la fe,
pero ligados al cristianismo, pero el tema es que todos se unen. Sí. Bueno, cualquiera que agarre un megáfono y lea un poco de la Biblia ya dice que tiene una iglesia, Claro, porque ahí no, pero no, no es nunca- una cosa institucionalizada como es la iglesia adventista, No. como es la metodista libre o iglesia No. evangélica dominicana, o como es la católica o demás que tienen, o sea, que para tú ser un predicador hay ciertos parámetros. Pero mi punto es que se alían todos los grupos conservadores, tanto de las iglesias tradicionales como no tradicionales, hacen alianzas con políticos o salen políticos de esos mismos grupos y alianzas con el empresariado más conservador. Ahí Y el empresariado sí, depende si hay ganancia. pero ellos ven alguna ganancia porque apoyan a algunos y entonces luego hacen alianzas y se cuelan en todos los partidos. Ese es un fenómeno que tenemos que observar. Es decir, antes tú decías, bueno, en el reformismo está más o menos este perfil, pero ahora hubo una plataforma que ubicó gente conservadora en básicamente todos los partidos, incluyendo los más progresistas. O sea que ellos tienen alianzas transpartidarias también. Sí. Y tenemos que pensarlo y tenemos que reflexionar sobre eso. Fue una labor como de investigación para decir, este coincide con nosotros, este sí, este no, este sí. No fue que ellos dijeron directamente, voten por fulano, que hubo gente que lo manipuló para sí, diciendo, es por mí que no dicen que no fue verdad, sino por lo menos ellos dijeron, los que piensen así son los buenos. Son los buenos. Y los otros, porque es una cosa muy maniquea, son los malos. Y eran 3 ideas básicas que tenían. Tenían que estar en contra de las 3 causales. Sí. Esa idea de la soberanía, que sabemos que aquí se lee claramente como antihaitianismo, y la cosa esta que se han inventado de la ideología de género que nadie sabe lo que es. No, que no es. Entonces, eso es terrible. En un debate le planteaban, ¿usted está de acuerdo con esto? Y ninguno fue capaz de decir, pero eso no existe. ¿Qué invento es ese? Entonces, lo que yo pienso, y eso se une a noticias falsas, ¿no? A noticias falsas que se divulgan por esos nuevos medios con un alcance masivo. Bien. Muchas gracias, Rianny, por estas reflexiones importantes. Qué bueno que gente como tú, que yo sé de tu integridad y tu profesionalidad en el periodismo y la comunicación en general, ponga el ojo en estos asuntos y no simplemente vea que ocurren y se dejen pasar, porque esos descuidos después nos salen caros. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.